Nuestro reconocimiento también al gobierno, al presidente Enrique Peña Nieto. Sin duda, estos cambios que hoy se proponen es la participación de todos. Primero, reglas para la debida coordinación institucional entre la Comisión Ejecutiva y las entidades federativas a efecto de que las víctimas puedan acceder a las medidas de apoyo y de reparación integral. La facultad, segundo, para que la Comisión Ejecutiva otorgue subsidiariamente ayudas con cargo al fondo a través de los convenios que celebre con las entidades federativas. En ese sentido, tercero, las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa en el hecho victimizante, con el fin de atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades como son alimentación, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata. Cuarto, se crea una nueva estructura orgánica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con lo cual desaparecen los comités, con excepción del interdisciplinario evaluador, cuya función principal consiste en elaborar los proyectos de reparación. Esto contribuirá a eficientar la investigación y la generación de política pública al concentrarse en una sola área. Quinto, se determina la conformación del patrimonio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la integración y funcionamiento de la Junta de Gobierno y la Asamblea Consultiva, que servirá como un órgano de opinión y asesoría de las acciones políticas públicas, programas y proyectos que desarrolla la Comisión Ejecutiva. Sexto, la comisión estará a cargo de un comisionado ejecutivo, sustituyendo así el actual funcionamiento de la CEAP, auxiliado por las áreas administrativas correspondientes. Séptimo, se fijan como atribuciones de la Comisión Ejecutiva dictaminar la procedencia sobre casos de atención a víctimas cuya competencia originaria corresponda al fuero local para asistir y, en su caso, reparar las víctimas del fuero local a través de la facultad de atracción. Ello va a contribuir a agilizar el trato a las víctimas mediante un procedimiento claro y específico. Esta facultad de atracción es un tema muy importante para las víctimas y fuimos sensibles ante la necesidad, ante la exigencia, ante el sentido de justicia y dolor de las víctimas. Octavo, la CEAP deja de ser un órgano colegiado y la responsabilidad estará a cargo de un comisionado ejecutivo con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos. Noveno, será electo por las 2/3 partes del Senado de la República de la terna que enviará el Ejecutivo Federal previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia. Décimo, contará con facultades para designar a las personas responsables del fondo, la asesoría jurídica y el Registro Nacional de Víctimas. Décimo primero, se establece la obligación de las entidades federativas de contar con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas. Décimo segundo, la Comisión Ejecutiva podrá proporcionar recursos de ayuda, así como la compensación subsidiaria a víctimas del fuero común cuando la entidad federativa lo solicite por no contar en el momento de la disponibilidad presupuestaria para su otorgamiento. Décimo tercero,
se faculta al Sistema Nacional de Atención a Víctimas a promover los convenios de coordinación entre la SEAP y las comisiones de víctimas de las entidades federativas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la SEAP, y dichos convenios garantizarán criterios de transparencia y oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas. 14. Se incluye el interés superior de la niñez como principio rector en congruencia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En armonía con el nuevo sistema de justicia penal, se reforma la ley para fortalecer la actuación del asesor jurídico y otorgar a las víctimas el rol que le corresponde en la procuración e impartición de justicia, garantizando en todo momento el debido proceso en igualdad de condiciones y hacer valer los derechos de las víctimas. 15. Se establece que para procurar y hacer efectivos cada uno de estos derechos y garantías de las víctimas, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral, podrá contar de manera inmediata y prioritaria con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias. 16. Se amplían también los criterios de representación del asesor jurídico para que cubra no solo el procedimiento jurisdiccional en materia penal, sino cualquier procedimiento de carácter jurisdiccional o administrativo que derive de un hecho victimizante. Y es importante mencionar que para la primera integración del comisionado ejecutivo y de la asamblea consultiva se establecen de manera única y excepcional los transitorios siguientes. Transitorio quinto. Dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el titular del Poder Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, remitirá al Senado de la República la propuesta de nombramiento del comisionado ejecutivo, quien durará en el cargo 3 años. Transitorio 15. Por única ocasión, para la primera designación de los miembros de la Asamblea Consultiva a que se refiere el artículo 84 octis, el comisionado ejecutivo enviará propuestas de integrantes al Senado de la República, el cual los elegirá por las 2/3 partes de los presentes en sesión ordinaria. Debemos ser claros. Los senadores, con esta ley, se está garantizando la obligación de las entidades federativas de crear fondos de ayuda específicos. Se blinda el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades en el ámbito de las entidades federativas, por si fuera el caso de que sean omisos en la creación de las comisiones ejecutivas, asunto que ha sido denunciado por las víctimas, que en muchos estados no tienen esta comisión. Estarán sujetos a las sanciones de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como de que en ese espacio las secretarías generales de gobierno sean las que asuman la responsabilidad de atención a víctimas. Lo tenemos muy claro. Estamos comprometidos en garantizar la debida atención a las víctimas en todos los ámbitos, y para el acceso a las medidas de ayuda y de reparación podrá, en caso de incumplimiento o por carencia de recursos de sus entidades federativas, la Comisión Ejecutiva, en manera subsidiaria, atender dichas demandas. En conclusión, senadores, en términos generales, se está generando un nuevo instrumento jurídico que permita a las víctimas acceder a las medidas de apoyo y de reparación integral de manera inmediata, como la exigencia y como la demanda más importantes de todas ellas, así como de establecer una estructura orgánica
funcional para ello. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Cristina Díaz Salazar. Ha presentado el dictamen por parte de la Comisión de Gobernación. Tiene el uso de la palabra para los mismos efectos para presentar por la Comisión de Derechos Humanos su presidenta, la senadora Angélica de la Peña Gómez. Tiene el uso de la palabra, senadora. Con su venia, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores, el dictamen que hoy ponemos a su consideración contiene diversas reformas a una de las piezas legislativas trascendentales en el marco jurídico de nuestro país, fruto de una demanda colectiva y de la lucha de miles de víctimas y familiares de personas que sufrieron en carne propia la realidad del país en materia de delitos y violaciones a los derechos humanos. Esta ley es la Ley General de Víctimas. Todos recordamos la historia del recorrido en el país a lo largo y ancho, y también de la presencia de estos colectivos en Estados Unidos, justamente con este propósito: visibilizar las violaciones de las que son víctimas quienes clamaban justicia. Y por supuesto, el Estado mexicano, al clamor de esta sociedad, garantizó resolver todos los impedimentos para que esta ley fuera desjudicializada a finales del sexenio pasado, entrar en vigor y luego también se hicieran reformas pertinentes. Sin embargo, a poco más de 3 años de distancia, las propias víctimas han estado prácticamente en la oficina de todas y de todos ustedes, precisamente pidiéndonos la revisión de la ley, denunciando fracasos en el diseño legal e institucional que hoy hace necesario que reformemos de manera integral el modelo de atención a víctimas que se encuentra vigente en el país y, por supuesto, este perfeccionamiento a partir de la implementación de una ley totalmente novedosa para nuestro país. Un poquito de historia, quizás. En 2013, muchos colectivos de víctimas, sus familiares y muchas organizaciones de la sociedad civil exigieron aprobar una ley construida desde la sociedad, y así lo hicimos. Pocos meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, nos exigieron aprobar reformas propuestas por ellos para atender observaciones de tipo jurídico, y así lo hicimos. Hoy nuevamente se nos plantean un conjunto de exigencias que hemos intentado reflejar hasta donde ha sido posible, siempre pensando, intentando reflejar, insisto, con la voluntad política de todas las partes y lograr la construcción de estas reformas en este dictamen que hoy ponemos a su consideración. Y yo sí creo que es importante destacar, teniendo siempre enfrente resolver el problema que se nos estaba exigiendo resolver. Es decir, lograr que las víctimas de delitos o las víctimas
de violaciones a los derechos humanos fuesen atendidas de manera debida, también de manera respetuosa, desde la Comisión de Atención a Víctimas. Es importante señalar que hay 3 cuestiones importantes que están contenidas en el dictamen. Una de ellas tiene que ver con que las víctimas que vienen de las entidades federativas reciban la ayuda provisional, oportuna y rápida de los recursos de ayuda de la Comisión Ejecutiva, pero también planteamos esa responsabilidad de las comisiones de atención a víctimas de las entidades federativas según corresponda, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar las necesidades de alimentación, de traslado, de aseo personal, del pago de su hotel, la atención de atención psicológica, el transporte de emergencia o cualquier alojamiento que fuese transitorio, pero siempre que éste pueda ser en condiciones de dignidad y seguras. Ese era uno de los clamores que las víctimas nos han estado planteando: no ser maltratadas, no ser revictimizadas, aduciendo que porque no se presenta una factura inscrita en el marco de lo que establece el SAT, estos recursos que devengan las víctimas no son reintegrados. Eso me parece que es uno de los elementos importantes que establecemos en estas reformas. Las medidas de ayuda provisional, siempre con un enfoque, y lo destacamos, transversal de la perspectiva de género y diferencial durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima o las víctimas puedan emprender el siguiente paso en condiciones de atención inmediata a su necesidad. La Comisión Ejecutiva, así como las comisiones de los estados, de las 32 entidades federativas, podrán otorgar a cargo de sus recursos de ayuda que corresponda medidas de ayuda provisional en casos urgentes de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere la Comisión Ejecutiva o las comisiones estatales, podrán autorizar que la víctima o víctimas que acudan a una institución de carácter privado con cargo al fondo o también con cargo al fondo estatal según corresponda. En este sentido, es importante destacar que las reformas inscriben de manera puntual, de manera enfática, esta atención. También establecemos que la Comisión Ejecutiva y las comisiones estatales, según corresponda, podrán cubrir los gastos que se originen con motivo de la contratación de expertos independientes o peritos, con cargo al fondo, el que está a nivel federal o en cargo al fondo a nivel estatal, según corresponda. Pero también atendemos que México está en un proceso de formación desde las universidades de especialistas en estas materias y, por lo tanto, establecemos que estos pagos a estos expertos, a estos peritos, podrán ser excepcionalmente también extranjeros en el caso de que no haya mexicanos especialistas en estas necesidades. Es importante esa reforma. No menos importante es agregar que los servicios a que se refiere la presente ley tomen en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales,
particularmente tratándose de los grupos expuestos a mayor riesgo, como es el caso de niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y también personas en situación de desplazamiento interno. No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo, donde establecemos estas características, a ninguna víctima que se encuentre fuera de su jurisdicción de derechohabientes. Especificamos que las autoridades competentes del orden de gobierno que corresponda cubrirán los gastos relacionados con los apoyos de traslados de las víctimas, que comprenden los conceptos de transportación, hospedaje y alimentación, cuando la víctima tenga que trasladarse por las siguientes causas. Primero, formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad procesal. Segundo, desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus autoridades auxiliares, o bien para acudir ante las autoridades judiciales, las comisiones nacional o estatales de derechos humanos u otra autoridad relacionada con los hechos victimizantes. Tercero, solicitar a alguna institución nacional medidas de seguridad o protección de las autoridades competentes cuando la víctima considere que existe un probable riesgo a su vida o integridad física o psicoemocional. Y cuarto, recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución nacional, pública o privada, cuando así sea autorizado en términos de lo que referencia la propia ley. En caso de que las víctimas, las comisiones de víctimas no hayan cubierto los gastos, las víctimas en los ámbitos locales, la Comisión Ejecutiva, de conformidad con los lineamientos que estamos planteando en estas reformas, podrá brindar la ayuda a que se refiere estos preceptos que yo acabo de mencionar, con cargo al fondo. Es importante subrayar que lo anterior no exime de su responsabilidad a las comisiones estatales de víctimas de las entidades federativas, pues éstas deberán reintegrar los gastos en términos de lo que también previsoriamente establecemos en el artículo 81 de estas reformas. En caso de incumplimiento al reintegro, la Federación compensará el monto respectivo con cargo a las transferencias de recursos federales que correspondan a la entidad federativa de que se trate, y la Comisión Ejecutiva dará aviso a la Auditoría Superior de la Federación y en caso de incumplimiento de la entidad federativa. Esta es una reforma trascendental. Impedimos que las víctimas de las entidades federativas que hoy llegan a esta Comisión Ejecutiva y que no se les puede atender por el Fondo Federal, hoy deben ser, y así lo decimos en el adendum que estamos presentando, deberán atender a las víctimas de las entidades federativas. ¿Qué pasa con los recursos que deberían estar saliendo de las arcas de los fondos creados por cada una de las 32 entidades? Eso no debe ser preocupación de las víctimas de las entidades federativas, tanto víctimas de delitos como víctimas de violaciones a los derechos humanos. Ya basta que revictimicemos, y entonces Hacienda debe hacer lo suyo. El sentido, el objeto sustantivo de esta ley es que se atienda a todas las víctimas de las entidades federativas. Estas reformas, por supuesto, facilitan a las víctimas la atención que el Estado debiera obligarles, pero al no estar concretándose esta petición, pues son hoy atendidas y deben ser atendidas por el Fondo Federal. Volvemos
Volvemos, señoras y señores, a los términos del artículo 1 constitucional. Cuando se orienta desde su transitorio en la reforma del 11 de junio de 2011, la gran reforma en materia de derechos humanos, volvemos a vindicar ese artículo y atendemos a todas las víctimas del país. Eso es muy importante refrendarlo. Ahora bien, puedo seguir hablando de todas las bondades que tiene esta reforma. Hemos enfrentado muchas dificultades, muchas. Sin embargo, nos parece importante que hoy logramos pasos trascendentales. No logramos todo, ya lo dije. Puedo señalar uno: desplazamiento interno. Nosotros presentamos iniciativas, el senador Yunes y yo, enfatizando en el desplazamiento forzoso interno. En la negociación no quedó forzoso, pero queda el desplazamiento interno, donde no se demerita cada una de las características establecidas en el estándar, ya voy a terminar, presidente, desde el estándar internacional de lo que es el desplazamiento forzoso interno. No hay absolutamente ninguna persona que sea víctima de un desplazamiento interno, ya sea por desastre natural, ya sea por violencia, ya sea por conflicto armado inclusive, o por la instalación de los megaproyectos, que no sea atendida ahora por estas reformas que, por cierto, establecemos en la exposición de motivos las recomendaciones en esta materia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si a mí me preguntan, ¿estas reformas, senadora La Peña, vale la pena refrendarlas, aun cuando haya pendientes? Yo les digo sí, porque tengo enfrente, como todas y todas quienes trabajamos en ellas, a las víctimas, particularmente aquellas que hasta ahora no habían sido atendidas. Hay otras reformas importantes, no me voy a detener en ellas. Simplemente quiero terminar invocando la sensibilidad de cada uno y cada una de ustedes, sobre todo en mi grupo parlamentario, para que tomen consideración del avance de las reformas. Hoy vamos a tener una comisión de atención a víctimas unipersonal. Integramos una asamblea consultiva con 9 personalidades de las organizaciones no gubernamentales. Es verdad, la CEAB es una entidad paraestatal. La ley obliga, que debió haber tenido una junta de gobierno. Se creó todo un movimiento alrededor de impedir de que rechazáramos la propuesta de que se integrara una junta de gobierno. Sin embargo, esta junta de gobierno, que está constituida por 4 representantes de las organizaciones no gubernamentales, 4 funcionarios públicos y quien está al frente de la Comisión de Atención a Víctimas, está acotada. No podrá intervenir en las decisiones de la Comisión de Atención a Víctimas. De tal manera que es importante señalar que aun cuando haya resistencias a la integración de esta figura, pues también tengo que decir de manera clara y precisa que no podrá intervenir en las decisiones que tienen que ver con la reparación integral del daño al que tienen derecho las víctimas de violaciones de derechos humanos y las víctimas de delitos que para el caso de la ley son exactamente igual. No es una más o menos importante respecto de la otra. Muchas gracias y perdonen que me haya llevado tanto tiempo, pero era necesario enfatizar las características de las principales reformas que hoy presentamos a su consideración. Muchas gracias por su atención. Gracias, senadora Angélica de la Peña, que ha presentado el dictamen por parte de la Comisión de Derechos Humanos. Tiene el uso de la palabra para los mismos efectos, como presidente de la Comisión de Justicia, el senador Fernando Yunes Márquez.
Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, quiero en primer lugar agradecer a mis compañeras, las senadoras Cristina Díaz, Angélica de la Peña, por todo este trabajo conjunto durante muchos meses que se ha dado en diversas reuniones de trabajo, debates internos con organizaciones de la sociedad civil y que hoy estoy convencido que nos traen a un buen dictamen, un dictamen que ayudará a las víctimas. Es importante recordar como contexto que en la reforma constitucional en materia de justicia y seguridad del año 2008 se estableció como un principio constitucional la reparación del daño a las víctimas y por tal nació en su momento, en 2013, la Ley General de Víctimas. Hoy este dictamen lo que busca es precisamente aprovechar la referida reforma constitucional para corregir los errores de la ley vigente, que si bien constituyeron en su momento un gran avance en el reconocimiento y protección de los derechos de las víctimas, así como un avance también importante en la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y por ende la Comisión Ejecutiva, tenemos la obligación, yo diría que no solamente legal, sino moral también, de mejorar el marco jurídico actual, particularmente la obligación de atender sus extractos que de acuerdo a las demandas de las víctimas y sus familiares son actualmente inoperantes. Desde hace muchos meses estas comisiones unidas hemos analizado el tema. Iniciamos con la reforma en materia de desaparición forzada, que sigue siendo uno de los grandes pendientes que tenemos en el Senado. Una de las quejas constantes de las víctimas son la falta de apoyo económico y la imposibilidad de acceso a los fondos de ayuda en los procesos de búsqueda de sus seres queridos. La mayoría de ellos, ante estas situaciones, tienen que vender incluso sus viviendas para poder hacer frente a todos los gastos que implica realizar una búsqueda seria y efectiva. Todos ellos han sido defraudados por el Estado mexicano y por las entidades federativas. Otro de los principales problemas que enfrenta esta ley es el inadecuado diseño institucional de los órganos operativos de atención a las víctimas, que necesariamente tiene que ser modificado. Hoy en día, esta estructura no permite un adecuado funcionamiento de todas las instancias involucradas en la materia. Por todo lo anterior, se propone en primer lugar flexibilizar los mecanismos de acceso a los fondos, así como fortalecer el otorgamiento de medidas de ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismos por demás burocráticos. Con esta reforma incluimos en la figura de los recursos de ayuda diversos gastos como alimentación, hospedaje, transportación, entre otros, que deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios que le permita a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva. Además, se establece la obligación de los estados para que cuenten con un fondo de apoyo eficaz y asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, y con ello la Comisión Ejecutiva y las comisiones estatales de todas las entidades podrán otorgar recursos de ayuda. Para garantizar el funcionamiento de este esquema, se determina una compensación subsidiaria a víctimas cuando la entidad federativa que corresponda no cuente en ese momento con los recursos para su otorgamiento. Lo anterior será factible jurídicamente mediante convenios de coordinación entre la SEAP y las comisiones de víctimas de las entidades federativas. Por otra parte, la ley vigente establece que la SEAP únicamente puede intervenir tratándose de delitos federales. Esto resulta totalmente inadecuado, pues existen un sinnúmero de víctimas de delitos del fuero común que se encuentran impedidas para obtener los apoyos contenidos en la ley. Conforme a lo anterior, se propone establecer la figura de la facultad de atracción a fin de determinar de manera clara los supuestos en los que la SEAP puede intervenir en la reparación de las víctimas de delitos del fuero común. De igual forma, se pretende incluir el interés superior de la niñez como principio rector de este ordenamiento en congruencia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahora bien, por lo que respecta al diseño institucional de la SEAP, esta se integra actualmente por 7 comisionados, aunque en realidad hoy funciona solamente con 3 de ellos. Es evidente que esta estructura es muy costosa y no contribuye a la agilidad, eficiencia y operatividad de la comisión. Por lo anterior, se propone que la misma deje de ser un órgano colegiado y se convierta en un órgano unipersonal,
con un comisionado ejecutivo con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos, quien designará a las personas responsables del fondo, la asesoría jurídica y el Registro Nacional de Víctimas, y será propuesto por el presidente de la República en terna y ratificado por el Senado por las 2/3 partes de los presentes. Aprovecho el momento para hacer un llamado al presidente de la República y al gobierno federal a que tengan sensibilidad y diálogo con las organizaciones de la sociedad civil para que las propuestas enviadas al Senado tengan un alto nivel de consenso. En otro orden de ideas y derivado de la reforma constitucional de 2008, el papel de la víctima en la administración, procuración e impartición de justicia se volvió imprescindible, por lo que se proponen diversas disposiciones a fin de cumplir con este objetivo, entre las que se encuentran: fortalecer la figura del asesor jurídico, al ser uno de los principales mecanismos con los que se cuenta en la Ley General de Víctimas para hacer valer sus derechos a través de un efectivo servicio civil de carrera. Se establecen mecanismos para que las víctimas puedan contar con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que consideren necesarias para cumplir con este objetivo. Aseguramiento del acceso de las víctimas a la educación y a asegurar su permanencia en el sistema educativo. Entre ellas incluye a las víctimas de desplazamiento interno. Asimismo, se amplían los criterios de representación del asesor jurídico para que cubra no solamente el procedimiento jurisdiccional en materia penal, sino cualquier procedimiento de carácter jurisdiccional o administrativo que derive de un hecho victimizante. Compañeras y compañeros, este dictamen se ha trabajado con gran amplitud y desde hace mucho tiempo. Es un tema que hemos analizado y estudiado junto con las organizaciones de la sociedad civil. El tema de atención a víctimas no es un tema político ni de partidos o ideologías. Es un tema de alto interés social y de interés nacional que debemos atender y solucionar. La realidad actual es que miles de personas buscan apoyo y no lo reciben. Queremos decirle a las víctimas de delito que el Senado de la República ha puesto en marcha las acciones necesarias para que puedan obtener la ayuda que se merecen, la ayuda que requieren de una verdadera democracia. Seamos muy claros, el fondo real de lo que se propone el día de hoy no es la nueva Junta de Gobierno que tendrá la comisión, ni la totalidad de su estructura. La finalidad real es que las víctimas y sus familiares puedan tener un verdadero y eficaz acceso a los apoyos económicos, becas, oportunidades laborales o la atención médica y un correcto asesoramiento jurídico, y con ello tener un verdadero respaldo por parte de la autoridad. Son miles las familiares y personas desaparecidas que esperan que la Comisión Ejecutiva actúe y funcione. Les garantizamos que así será. Los invito, compañeras y compañeros, en votar a favor del presente dictamen. No nos neguemos la oportunidad que ahora tenemos de apoyar a las víctimas a acceder a un verdadero y eficiente apoyo. Seamos partícipes de este progreso normativo y dejemos como legado una digna atención a las víctimas de nuestro país. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Justicia, que ha presentado el dictamen. Para los mismos efectos tenemos a la senadora Graciela Ortiz González, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, para presentar el dictamen. Tiene el uso de la palabra. Compañeras y compañeros senadores, tal vez una de los avances más relevantes en materia de derechos humanos es no solamente la persecución eficiente del delito, la configuración de los tipos para que respondan a la realidad que en este sentido vive hoy el país, sino fundamentalmente reconocer lo que sucede no solamente con quien comete el delito, que debe de ser sancionado con todo rigor, sino desde luego con aquellos que son víctimas de ese delito. En los últimos años México ha tenido problemas por una serie de delitos que se han venido cometiendo y que han ido dejando víctimas a lo largo y ancho del país cuyos derechos no eran reconocidos por la ley. Y tal vez esa sea la parte más importante, el elemento toral
de esta ley de víctimas que hoy venimos a presentar ante ustedes, los presidentes de 4 comisiones: la Comisión de Justicia, que preside el senador Fernando Yunes; la Comisión de Derechos Humanos, que preside la senadora que me antecedió en el uso de la palabra, Angélica de la Peña; la Comisión de Gobernación, como comisión líder en esta materia, que preside la senadora Cristina Díaz; y la comisión que preside su servidora de Estudios Legislativos. Por ello, y porque convencidos de que el respeto a los derechos fundamentales de las víctimas del delito constituye un elemento esencial, primordial, para consolidar el sistema de libertades, para garantizar un mejor ejercicio de los derechos humanos, es condición indispensable que las bases legales sean funcionales, que sean aplicables en la realidad y que tengan un adecuado desarrollo normativo para el ejercicio de esos derechos. Es a partir, ustedes lo saben, de la reforma constitucional en materia de justicia penal, cuando reformamos el artículo 20 en su apartado A, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se reconoció como uno de los principios generales el de reparación del daño a la víctima. En esta disposición, en su origen, se sostuvo la finalidad de sentar la base constitucional para que se permita a las personas invocar la protección del orden jurídico y acudir ante las instituciones facultadas para garantizar sus derechos y específicamente para garantizar de manera integral la asistencia y protección a las víctimas del delito. Sin duda, como ya lo mencioné, los hechos delictivos ocasionan una lesión a la sociedad y tienen un efecto concreto en las personas y en las familias. Y en esta parte es donde estriba la importancia de la reforma que venimos a plantear ante ustedes de la Ley General de Víctimas. Reconocer a través de esta ley tal situación de víctimas, identificar y darle respuesta a sus necesidades, me parece que es un tema vinculado a los derechos fundamentales y forma parte de lo que todos anhelamos: la construcción de una sociedad más justa, más equilibrada, que le dé respuesta al sentir de los ciudadanos. En los distintos países en el mundo, tradicionalmente se ha considerado, se contempla al delincuente ignorando a la víctima, sin tomar en cuenta que la victimización puede provocar daños severos que en muchas ocasiones son de difícil o de imposible reparación, que ciertamente lesionan al individuo, a la mujer, al niño, al joven, al hombre, que son víctimas de ese delito, pero que en conjunto también van lesionando y dañando el tejido social, porque penetran en el nivel más profundo de la integridad de una persona, no solamente en su estado físico, sino en su estado emocional, y alcanzan sus relaciones sociales y familiares, su situación económica y su situación jurídica en la mayoría de los casos. Es por lo anterior que en el dictamen que presentamos a la consideración de este Pleno se resalta la necesidad de reformar de manera integral la actual Ley General de Víctimas y, en efecto, la legislación sobre protección y atención a las víctimas, que es una herramienta fundamental en nuestro país, después de 3 años de su publicación, necesita ser reformada, necesita ser mejorada y necesita buscar que su aplicación sea verdaderamente funcional y real para quienes hacen uso, quienes requieren del amparo y la protección de esta ley. Por ello, el análisis y la revisión de su efectividad en la práctica dio lugar a que se observaran algunas disposiciones que son ineficientes, que retrasan la operación de los órganos ejecutivos que atienden directamente a las víctimas y que hicieron nugatorio el espíritu esencial de la Ley General de Víctimas redactada en su momento. Yo quiero reconocer aquí que la Ley General de Víctimas sin duda alguna significa un adelanto de nuestra legislación de la mayor importancia, porque cuenta con un perfil humanista y progresista.
Se constituyó el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual contempló todo el andamiaje jurídico y estableció la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que conocemos como CEAV, para ser la institución encargada de operar la política de Estado en materia de atención a víctimas y de establecer un derecho victimal eficaz. Ya mis compañeras y compañeros presidentes de comisiones han referido la importancia de las modificaciones legales que se proponen en esta pieza legislativa. Solo quiero mencionar algunas que me parece que son las más relevantes. Por ejemplo, el flexibilizar los mecanismos de acceso al Fondo de Ayuda a las Víctimas, la ayuda inmediata, la asistencia, la atención y la rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismos burocráticos, me parece de la mayor importancia. La justicia, ese es un principio de derecho que todos conocemos. La justicia que no es oportuna y atingente deja de ser justicia, y esa es parte esencial, tal vez, de la importancia que tiene esta reforma a la Ley General de Víctimas que ha sido presentada por los presidentes de las comisiones. El establecer la obligación de que las entidades federativas cuenten con este mismo fondo de ayuda, de asistencia y reparación integral, que den asesoría jurídica y que lleven un registro puntual de las víctimas, con lo cual la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones ejecutivas de los estados podrán entonces, con cargo al Fondo Federal o a los fondos estatales, proporcionar recursos de ayuda, así como la compensación subsidiaria a víctimas del fuero común para garantizar sus derechos, me parece que es de la mayor importancia. El que las autoridades de todos los ámbitos de gobierno actúen conforme a los principios y criterios establecidos en la ley, y si no los atienden, queden sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar, da la importancia de que México en su conjunto, a través de todos sus órdenes de gobierno, vaya caminando en la consecución de esta búsqueda de respeto a los derechos humanos de quienes son víctimas de algún delito en el país, y creo que es de lo que más podríamos resaltar como un gran avance de lo que se está presentando el día de hoy. Yo no quisiera extenderme más porque fue verdaderamente prolija la forma en que fue expresada y explicada por Angélica de la Peña, por mi compañera Cristina Díaz, por el senador Fernando Yunes, el contenido de las reformas que estamos hoy presentando. Solamente concluiría que en términos generales se está generando un nuevo instrumento jurídico que va a permitir a las víctimas acceder a las medidas de apoyo y de reparación integral de manera inmediata. Y eso, compañeras y compañeros senadores, eso es buscar que la justicia en México cumpla con un principio esencial del derecho, que la justicia sea oportuna y que la justicia sea expedita de manera fundamental para aquellos que han sido víctimas de un delito y que han perdido en ocasiones a veces hasta sus seres queridos, y que son, por las omisiones o las ausencias en la ley, a veces son doblemente victimizados. Yo quisiera felicitar de corazón, viniendo de un estado como el mío que ha sufrido etapas negras en materia de seguridad, felicitar el compromiso de Cristina Díaz, el compromiso de Angélica de la Peña, el compromiso de Fernando Yunes y el compromiso de todas y todos ustedes, si es así su deseo al apoyar esta ley que les estamos presentando. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, senadora Graciela Ortiz González, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, que ha presentado el dictamen. Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron una propuesta de modificación a diversos artículos del proyecto de decreto. La someteremos a su consideración. El texto correspondiente está publicado en la Gaceta.
Si la Asamblea las acepta, la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas. Consulte la Secretaría de la Asamblea. En votación económica se autoriza que se integren al texto del dictamen las propuestas contenidas en este documento. Consulto a la Asamblea. Se autoriza que las modificaciones se integren al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza su incorporación, señor presidente. Muchas gracias. Aprobadas las propuestas de las comisiones, la discusión se dará sobre estas mismas que ya han sido integradas al dictamen. También quisiera informarles que recibimos 2 votos particulares del senador Armando Ríos Peter y de la senadora Iris Vianey Mendoza. El voto particular del senador Armando Ríos Peter se integrará al diario de los debates de manera completa. Y tiene el uso de la palabra para presentar su voto particular la senadora Iris Vianey Mendoza, para que luego iniciemos la discusión en lo general. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. En días como hoy, celebro y agradezco ser y pertenecer a un grupo parlamentario que nos permite la libertad de pensar, de actuar y de votar en cada uno de los temas como así lo consideremos. Agradezco pertenecer al partido y al Grupo Parlamentario de las Libertades. Y en nombre del senador Armando Ríos Peter y de una servidora, presento este voto particular en un tema tan trascendental, pero que además nos ha costado años de esfuerzo, no sin antes celebrar el trabajo de las comisiones. Posiciono con un voto particular en contra de la totalidad de este dictamen, que ahora se discute en virtud de que en su momento se presentó una serie de propuestas que no fueron consideradas. Primero, se propone la modificación a los siguientes artículos. Al 4, para incorporar la definición del derecho internacional humanitario sobre víctimas que otorga una protección más amplia. A los artículos 6, 7, 8, 9, 38, 47, 63, 79, 11, 119, 131 y 150, para incluir a las víctimas de desplazamiento interno forzado, aun cuando en 3 artículos se incorporan ya la frase de desplazamiento interno, pero no en el 6º, que es fundamental por ser el artículo de las definiciones. En los artículos 15 y 23, que incorporan el derecho de las víctimas a contar con peritaje independiente, ahora no solo no recuperaron lo propuesto, sino que agregando el artículo 12, dejaron peor el texto al especificar que las víctimas no podrán contar con peritajes independientes o internacionales a menos que no haya peritos nacionales capaces. No hemos entendido nada de las recomendaciones nacionales e internacionales de que hay un déficit de capacidades institucionales en materia de peritajes forenses. El enfrentamiento científico, como en el basurero de Cocula, fosas comunes con patrones de fosas clandestinas, como en Tenancingo, se caen las consignaciones por peritajes mal hechos en el nuevo sistema de justicia acusatorio, se entregan cuerpos equivocados a los familiares, como en la explosión de Pemex, y ahora les están condicionando a las víctimas que solo si no hay peritos nacionales buenos es que podrán contar con peritajes de calidad. Asimismo, se presentó propuesta de modificaciones a todos los artículos referidos a la estructura orgánica, porque esta ley de las víctimas y para las víctimas y por las víctimas, que pasó por un veto presidencial y una controversia constitucional, tiene una estructura de organismo descentralizado, no sectorizado sui generis. Y ya hemos revisado la Constitución en sus artículos 1, 17, 20,
73-90 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades Paraestatales, y no encontramos por qué deba incorporarse una Junta de Gobierno ni que sea obligación la designación del comisionado presidente deba ser por el Ejecutivo Federal. De la misma manera, en nuestra propuesta se plantearon cambios a los artículos 84 para adicionar derechos a la justicia restaurativa. En el artículo 85, la integración del CEAP como un consejo directivo y un comisionado presidente, así como un procedimiento para su elección. Además, se propuso considerar en el artículo un mecanismo revocatorio a quienes integran la CEAP y no cumplan con los derechos establecidos en la ley. En el artículo 86 se propuso no quitar el candado de 2 años para servidores públicos, lo cual sí se está haciendo, y en una fracción quinta con un candado de perfil de no haber sido señalado por recomendaciones nacionales o internacionales de derechos humanos. En el 84, respecto a la duración del cargo, 87, perdón, en el 88, de las facultades del Consejo Directivo, consideramos que la Junta de Gobierno, que se aprobó en Comisiones Unidas, se está violentando el principio universal de no progresividad. En materia de derechos, las propuestas de los artículos 84 del proyecto de dictamen del decreto, en el sentido de que se instale una Junta de Gobierno, es un retroceso y significa regresar a un modelo superado ya en lo que fue Províctima, que fue tan cuestionado por las víctimas en la administración anterior, incluso con como una traición a las demandas del propio movimiento. Presento esta intervención con mi voto particular en contra y del senador Armando Ríos Peter, porque aunque reconozca que contiene elementos positivos y que realizaron un gran trabajo las comisiones, lo que le da sustento a un organismo que puede lograr eventualmente su plena autonomía, pues ha sido lesionado. Esta ley ha vencido por derecho propio todos los cuestionamientos a su estructura. A 3 años de vigencia se han ganado amparos, se ha recibido reparación del daño con base en esta ley, y hasta la fecha ninguna autoridad de las competentes constitucionalmente ha controvertido con base en las facultades. A la Comisión Ejecutiva como organismo descentralizado, no sectorizado, sin la Junta de Gobierno ni designación presidencial de su presidente. ¿Por qué votar a favor si validaríamos un retroceso, violentando el principio de progresividad en materia de derechos e independencia? Podemos escuchar argumentos de nuestros colegas, legisladoras y legisladores, de que no ha funcionado la comisión, pero no reconocemos que a estos señores y señoras comisionados que tanto ahora criticamos fueron electos por nosotros. Y no somos capaces ni siquiera de criticar la ligereza de haberlos electo sin que cumplieran los requisitos en cuanto a perfiles que hoy señalamos. Como senadoras y senadores, hemos estado incumpliendo los mandatos que la ley señala y luego decimos que la ley no sirve. Es el mismo caso del Ejecutivo Federal. Al definir ternas que violentan la ley, elaboraron un reglamento contrario a la ley y sus mecanismos, y ahora dicen que no funciona en estructura, que desde el primer día invadieron e intervinieron. Con esta reforma se consolida la ocupación de la Secretaría de Gobernación en este organismo, que alguna vez intentó tener independencia de quienes con su acción u omisión son responsables de la violencia criminal e institucional que viven las víctimas de este país. Por ello, no podemos votar a favor de esta reforma regresiva en materia de derechos humanos, en particular de los derechos de las víctimas. Muchas gracias.
Muchas gracias, senadora Iris Vianey. Vamos a entrar a la discusión en lo general y me permito informarles que tenemos más de 22 oradores, unos para hablar a favor y otros en contra. Saben que es obligación de esta presidencia privilegiar el debate. Por lo anterior, vamos a ser ahora sí estrictos con el tiempo para que puedan hablar a favor y en contra. Después de que lleven 4 minutos, recibirán su tarjeta del tiempo y luego serán interrumpidos por el presidente con el objeto de privilegiar el debate porque tenemos muchos oradores. Tiene el uso de la palabra el senador Benjamín Robles Montoya para hablar en contra. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente, compañeras, compañeros senadores. Sin duda que la construcción de una ley como la de víctimas suele ser un proceso complejo, un proceso largo, porque se tiene que ir conciliando los intereses y los diferentes puntos de vista, muchas veces contrapuestos, sobre un mismo asunto. El tema de la atención integral a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, que tuvo origen en el sexenio pasado, estuvo plagado de diferendos, pues el reconocimiento de la calidad de víctimas de miles de personas implicaba también un reconocimiento por parte del gobierno federal en turno de las consecuencias de su estrategia de seguridad. Así que su respuesta fue la creación de Províctima, un organismo descentralizado, intrascendente desde mi punto de vista, inoperante y sometido del todo a los intereses del Ejecutivo, que nada hizo en favor de las víctimas, pero que ante la movilización y activismo de personas y organizaciones, principalmente del Movimiento por la Paz, la Justicia y Dignidad, finalmente se logró la expedición de la Ley de Víctimas y la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un organismo que, a pesar de su naturaleza jurídica como paraestatal, contaría, así se decía, con una sana independencia del Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones. Por desgracia, como todos sabemos, el diseño colegiado fracasó y la CEAB se vio atrapada en los vergonzosos conflictos internos que sostuvieron sus propios comisionados. Hoy, a todos nos queda clara la necesidad de rediseñar la institución para hacerla eficiente, para hacerla operante, y es así que hemos llegado hasta este punto, hasta la discusión de un dictamen que pretende no solo rediseñar a la CEAB, sino también de modificar algunos otros aspectos de la ley, particularmente para lograr que por fin las entidades cuenten con sus comisiones locales de atención a víctimas, que es otro de los grandes pendientes que pretendemos subsanar. Pero, compañeras y compañeros, aunque reconozco avances muy importantes en este proyecto, no puedo dejar de señalar el desaseo que se dio en el proceso legislativo en su discusión y aprobación en comisiones. Porque no puede ser que se nos envíe el proyecto de dictamen y se nos convoque a la reunión de comisiones y con unas horas de anticipación para que al llegar a dicha reunión se nos diga que en el transcurso de la noche se volvió a modificar y se pretenda que la aprobemos así, sin saber que se modificó y por qué, solamente pidiéndonos un acto de fe. Por eso votamos en contra en comisiones. Y es que, compañeras y compañeros, en un dictamen tan extenso como este, no basta que durante la reunión se dé lectura a las modificaciones y se nos muestren de manera aislada en una pantalla para que en unos minutos analicemos su correspondencia o consonancia con el resto del proyecto. Yo entiendo los obstáculos que ha representado la construcción de esta reforma, pero no puede ser justificación para que el resto de los integrantes de la comisión actuemos como simples levantadedos. No es así como yo ejerzo mi labor como senador de la República. Y en cuanto al fondo, me preocupa que en este proyecto
se profundice la injerencia del Ejecutivo en la SEAP. Que sea la Secretaría de Gobernación quien tome el control de la comisión a través de métodos de designación a modo, tanto del comisionado como de los miembros de la Asamblea Consultiva. Y ojalá me equivoque, porque no quisiera ver a la SEAP convertida en una nueva víctima a modo del Ejecutivo. Y es por estas razones, senador presidente, que a pesar de que reitero mi reconocimiento en los avances de este proyecto, he decidido que mi voto será en contra. Es cuanto. Gracias, senador Benjamín Robles Montoya, y gracias por respetar el tiempo. Tiene el uso de la palabra para hablar a favor. Sí, ¿con qué objeto, senador Casillas? Denle volumen, por favor. Gracias, presidente. Nada más para comunicarle, estoy anotado en la lista de oradores a favor. Voy a declinar mi participación, para que me haga favor de borrarme. Gracias, presidente. Claro que sí. Muchas gracias, senador Casillas. Tiene el uso de la palabra la senadora Diva Adamira Gastelum para hablar a favor. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas, a todos. Y Alejandra, ¿te quedó mi otro documento allá? Dame un minuto, presidente. Quiero empezar por reconocer a los presidentes de las comisiones, a Cristina, a Angélica, a Chela, a Fernando, por el esfuerzo que hicieron para que este dictamen, después de tantos debates, investigaciones, reuniones, pudiera estar aquí un dictamen tan importante a la Ley General de Víctimas. Y quiero hablar especialmente de un tema que por mucho tiempo nosotros hemos impulsado, que es lo que tiene que ver con desplazamiento forzado interno. Somos 11 estados de la República, pero a nombre del estado de Sinaloa, yo quiero agradecer fuertemente que finalmente el tema del desplazamiento forzado interno se logre. Aquí, en este dictamen, hay una decena de iniciativas de diversos grupos parlamentarios que lo único que busca, que lo único que pretende es eficientar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Sistema Nacional. Encontramos que algunas entidades federativas no cumplían con las disposiciones previstas en la ley y tampoco se les brindaba el apoyo oportuno a víctimas, y se revisó a fondo el tema del Fondo de Atención a Víctimas, que a pesar de que tenía una cantidad muy importante para ejercer, solamente se había ejercido el 3%. Por lo tanto, también se advirtió la necesidad de flexibilizar las reglas de acceso para apresurar los apoyos básicos. Este dictamen habilita a la Comisión Ejecutiva para llevar a cabo convenios de coordinación con las entidades y contar con reglas claras para la reintegración de los fondos prestados. Me parece un avance muy importante y el grupo parlamentario del PRI reconoce todo el esfuerzo que se ha hecho para tener a la mano un documento tan importante que refleja el compromiso del Senado de la República con uno de los apartados más demandados por esta sociedad, que es la atención a víctimas. También este dictamen trata el caso del incumplimiento con el reintegro a la Federación compensatoria al monto respectivo con cargo a las transferencias de los recursos federales. Destaco también que la Comisión Ejecutiva tiene aspectos muy importantes para expedir los lineamientos para que la víctima no tenga mayores cargos de comprobación.
Es un avance importantísimo, no debemos regatear el esfuerzo que se ha hecho. Entiendo que puede ser mejorada esta ley, pero lo que tenemos a la mano refleja lo que la sociedad civil organizada, lo que la sociedad nos ha demandado. Una vez más, muchas felicidades y nuestro reconocimiento a las 4 comisiones que hicieron un trabajo importante y que me siento muy contenta de formar parte de la Comisión de Derechos Humanos y que hoy entreguemos el resultado en este dictamen. Especialmente subrayo el tema de desplazamiento forzado interno, porque era una de las tareas que no habíamos querido reconocer y que hay cientos de familias que viven divagando, están sin los recursos, perdieron sus patrimonios y que hoy tenemos elementos tan importantes para poder atender a estas víctimas. Por su atención, muchas gracias. Gracias a usted, senadora Diva Damira Gastelum. Tiene el uso de la palabra la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza para hablar en contra. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, el día de ayer supimos de la desaparición de otras 4 personas en el municipio de Chilapa, en la zona centro del estado de Guerrero. Estas se suman a las 170 que han habido desde el 2013 a la fecha. El día 1 de noviembre mataron a mansalva a 4 estudiantes de preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Jóvenes que iban en su vehículo, del cual sin ninguna explicación se bajaron para recibir la muerte. Todos los días, familiares de personas desaparecidas en todo el país organizan brigadas, búsquedas de sus seres queridos en los cerros, en donde buscan fosas clandestinas. Muertes dolosas, desaparecidos forzados o por particulares. Miles de desplazados, y así podemos sumar las tragedias y atrocidades que vivimos en este momento, y nosotros, los legisladores y las legisladoras, estamos en este momento a punto de aprobar una reforma a la ley que debe proteger a las víctimas de la violencia, sin el aval de las víctimas y en un retroceso de lo que teníamos anteriormente, retrocediendo en la mínima independencia que se había logrado obtener en la misma y en derechos que ya habían sido adquiridos por las víctimas. Nos dice el gobierno federal y las comisiones de dictamen que la ley no funciona y que la comisión ejecutiva no sirve como está. Pero se les olvida decirnos que las ternas para nombrar estos comisionados las enviaron de la Secretaría de Gobernación y que nosotros los elegimos, por lo que somos corresponsables en su funcionamiento, y también se les olvida a los del gobierno que la emisión del reglamento de la ley es una facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación y que hicieron un reglamento contrario a la ley. Lo que precisamente suponemos es para que esta no funcionara. Con el solo hecho de modificar el reglamento, la ley podría funcionar. Voy a votar en contra esta reforma porque, independientemente del retroceso y de reconocer que también hay modificaciones que podrían eliminar la burocracia que se ha creado en el organismo que atiende a las víctimas, existen elementos de un retroceso fundamental en el dictamen que hoy se está votando, incluyendo lo que ya se agrega en la adenda. En los argumentos que se manifestaron cuando se introdujo la designación presidencial del comisionado ejecutivo y la Junta de Gobierno, se planteó que así lo establecían los esquemas de los organismos descentralizados en la ley de paraestatales, por lo que iba en paquete.
Ahora saludamos que se elimine la designación presidencial, pero nos preguntamos, ¿por qué se insiste en mantener una junta de gobierno? Vamos a formular una interpretación a partir de los transitorios que hoy tenemos. En el quinto transitorio, por única vez, será el presidente de la República el que designe al comisionado presidente por 3 años. Designación transeccional, cosa de lo que debemos tomar nota. Le agregan un 15º transitorio para que por única vez el comisionado presidente sea designado por el presidente de la República, designe a las personas que conformarán la Asamblea Constitutiva, conformada por expertos, víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Y las organizaciones de la sociedad civil, pero sigue habiendo una junta de gobierno presidida por SEGOV, por la Subsecretaría de Derechos Humanos, por lo que el esquema de esta reforma quedaría de la siguiente forma. Por los próximos 2 años, el presidente de la CEAP será el que decida el gobierno federal. La Asamblea Consultiva será la que decida el presidente de la CEAP, designada por el gobierno federal, y la Junta de Gobierno será presidida por el secretario de Gobernación. Por eso decimos, un momento, presidente, por eso decimos que esta es una reforma coyuntural para consolidar el control de la Secretaría de Gobernación en la estructura de atención a las víctimas. Para concluir, en motivos del tiempo, suscribo y destaco un comunicado de reforma a la Ley de Víctimas que es denominado como Acuerdo Político que desampara a las víctimas. Este comunicado se emitió en la Ciudad de México el 26 de octubre del 2016. Lo suscribimos y aquí tenemos academias, expertos, activistas, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y de la sociedad civil, colectivos de víctimas que no suscriben esta reforma, por lo que la votaremos en contra. Muchas gracias. Gracias, senadora Iris Vianey Mendoza. Tiene el uso de la palabra para hablar a favor la senadora María del Pilar Ortega Martínez. Con su permiso, presidente. Resulta clara la situación crítica que vive nuestro país, la creciente violencia reflejada en los últimos reportes de incidencia delictiva, sobre todo que dan cuenta organizaciones y observatorios que se dedican justamente a medirlos. También México en los tiempos recientes se ha caracterizado lamentablemente por una creciente y reiterada violación a derechos humanos, una crisis de inseguridad que engloba estos fenómenos y que debe ser enfrentada y combatida a través de una estrategia integral. Sin embargo, pese a esta situación, en México no ha sido capaz de incluir en la política criminal una visión integral que atienda a las víctimas, que las visibilice en su justa dimensión, no solo como parte de una cifra de incidencia criminal. Es necesario que se desarrollen políticas integrales para atender y reconocer los derechos de la víctima, derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia integral. Por ello, una reforma sustantiva a la Ley de Víctimas era necesaria y es por ello que votaré a favor del presente dictamen, así como lo hicimos como integrantes de la Comisión de Justicia.
Es necesario que esta ley tenga efectivamente modificaciones certeras que ayuden a finalmente reconocer los derechos de las víctimas y a que el Estado mexicano se haga cargo de la función que le corresponde en este papel. Es por ello que, si bien es cierto, consideramos como positivas la mayor parte de las modificaciones que se atienden en este dictamen, también debemos reconocer, como lo haremos en su momento, que todavía hay temas que se tienen que solucionar y aspectos de la ley que deben de modificarse. Presentaremos algunas reservas que dan cuenta de esta situación e incluso que tienen que ver con el propio dictamen y que consideramos debe ser perfeccionado. Me referiré a los aspectos que consideramos favorables del dictamen que se somete a su consideración, y uno de ellos justamente tiene que ver con los mecanismos de acceso al fondo, ya que se fortalece el otorgamiento de medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismos por demás burocráticos y prácticamente inaccesibles. Para lo cual se define como recursos de ayuda a diversos gastos como son alimentación, hospedaje, transportación, entre otros, que deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios que les permita a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva. Se establece la obligación de las entidades federativas a contar con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, con lo cual la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones ejecutivas de los estados podrán, con cargo al Fondo Federal o a los fondos estatales según corresponda, proporcionar recursos de ayuda, así como la compensación subsidiaria a víctimas del fuero común para garantizar sus derechos, cuando la entidad federativa lo solicite por no contar con el momento de la disponibilidad presupuestaria necesaria para su otorgamiento. Se faculta al Sistema Nacional de Atención a Víctimas a promover los convenios de coordinación entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones de víctimas de las entidades federativas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Dichos convenios garantizarán criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas. Un aspecto medular en este dictamen es el cambio de la propia naturaleza de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que originalmente fue concebida como un órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, lo que significa que la institución es un órgano de implementación de las decisiones que se toman en el seno del Sistema Nacional. Termino, presidente. Por lo que hoy la Comisión de Atención a Víctimas dejará de ser un órgano colegiado y la responsabilidad estará a cargo de un comisionado ejecutivo con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos, quien designará a las personas responsables del fondo, la asesoría jurídica y el Registro Nacional de Atención a Víctimas. El cambio de esta comisión estará a cargo ahora de un comisionado ejecutivo. Se establecen los mecanismos para su designación. También se establecen mecanismos de participación de la sociedad a través de la Asamblea Consultiva. Se establece también el interés superior de la niñez como principio rector en congruencia con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, insisto, consideramos que hay algunos aspectos que deben perfeccionarse y en su momento presentaremos las reservas pertinentes. Sin embargo, consideramos, como lo dije a un inicio, que las propuestas que contiene este dictamen en su mayoría beneficiarán el desarrollo de la Ley de Atención a Víctimas, por lo cual pedimos su votación a favor. Es cuanto, presidente. Gracias, muchas gracias, senadora Pilar Ortega. Senadora Dolores Padierna, la tengo registrada para hablar a favor. La senadora Pilar acaba de hablar a favor y el senador Morón me pidió que registrara los dedos de los debates.
Si usted nos autoriza, le daríamos el uso de la palabra para hablar en contra de la senadora Lorena Cuellar y luego usted a favor si lo considera. Muchas gracias, senadora Dolores Padierna. Senadora Lorena Cuellar para hablar en contra. Con su permiso, señor presidente. Hago uso de esta tribuna para razonar el sentido de mi voto al presente dictamen conforme a las consideraciones que he venido escuchando por parte de distintos grupos de la sociedad civil y que expongo a continuación. Sin duda, el objeto de la presente reforma es fundamental para nuestro país. 1 de cada 4 mexicanos es víctima. Por ende, considero que en los términos que se presenta se minimizan los alcances que podríamos tener en este tema. Las constantes violaciones en materia de derechos humanos hoy tienen una situación de vulnerabilidad a nuestra sociedad, misma que se encuentra lastimada por la indiferencia que han mostrado nuestras instituciones. Han sido evidentes muchos casos de ejecuciones, tortura, desplazamiento, entre otros, mismos que son producto de la omisión o acción de nuestras autoridades, lo que ha llevado a distintas organizaciones internacionales a señalar de manera contundente que en nuestro país se cometen crímenes de lesa humanidad. Y por su lado, de manera casi crítica y cínica, el gobierno insiste en no reconocer esta crisis, lo que lleva a constantes episodios de confrontación. Por ello, como legisladores debemos ser más incidentes para hacer frente a esta problemática. En este sentido, considero que la reforma que hoy se presenta no va al fondo para atender el difícil contexto social que atraviesa nuestro país a causa de la grave crisis de violencia, delitos y victimización. Distintas organizaciones especialistas en derechos humanos han venido reflexionando en varios puntos de este proyecto y coinciden en que la ley de víctimas aún está muy lejana de poder hacerse realidad. El problema ya no son los derechos de las víctimas, sino la voluntad y efectividad institucional que fueron creadas para garantizarlos. Es decir, que mientras el Estado no reconozca la magnitud del problema que estamos atravesando, continuará defraudando la esencia de este ordenamiento y este es el punto de fondo, es decir, el cómo. Y es también el gran ausente en esta reforma que básicamente rediseña la estructura de competencias y mecanismos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que cabe señalar ha dejado mucho que desear. Claro ejemplo es lo siguiente: el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que entre 2014 y 2016 asciende a 1.500 millones de pesos, presentando un subejercicio del 90%. Cuenta con personal insuficiente y poco capacitado para los procesos del nuevo sistema acusatorio y no hay especialistas en peritajes y otras técnicas de defensa a las víctimas. Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción